Bienvenidas y bienvenidos a esta revisión. Hoy vamos a meternos con los números de Multiexport Foods S.A. Bueno, ahora Multiex, ¿no? Exacto. Los del primer trimestre de 2025, que cerró el 31 de marzo. Y la información, clarísimo, viene del informe oficial de la compañía. Así es. El plan es desmenuzar los puntos clave de cómo le está yendo financieramente a Multiex. Una de las grandes del salmón chileno, sin duda. Veremos qué tal su rendimiento, los cambios que ha habido y, pues, cómo enfrenta el mercado. Todo bajo ese lema que tienen ahora, alimentando el futuro. Y sí que hay cambios, empezando por el nombre y la estructura accionaria. Pues entremos en materia. Lo primero, los resultados del trimestre. Se nota un cambio fuerte comparado con el 2024, ¿verdad? Sí, totalmente. A ver, la compañía reportó ganancias por unos 5.2 millones de dólares. Bueno, MIUSS 5.224 para ser exactos. Ajá. Y esto, fíjate, contrasta muchísimo con la pérdida de casi 9.5 millones de dólares, 9.499, que tuvieron en el mismo periodo del año pasado. Vaya vuelco. ¿Y a qué se debe principalmente? ¿Mejores precios del salmón, quizá? En gran parte sí. Hubo un aumento importante en los ingresos. Llegaron a casi 222 millones de dólares. MUS 221.532. Eso, comparados con los 165,5 del año anterior. La venta del salmón ya terminado sigue siendo el motor, claro. Ok, más ingresos. Pero los costos también suelen subir, ¿no? Sí, los costos de venta también subieron, pero el margen bruto mejoró. Eso es lo interesante. O sea que además de los precios, quizá algo de eficiencia operativa o... Podría ser, sí. O quizá estrategias de cultivo que están, digamos, rindiendo frutos ahora. Entendido. Y si hablamos de la operación en sí, los activos biológicos, los peces, deben pesar mucho en el balance. Son el corazón del negocio, claro. Están valuados en más de 405 millones de dólares. MU 405.184. ¡Wow! Y lo crucial aquí es cómo los valúan, a valor razonable. Que es una estimación, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Exacto, es una estimación. Se basa en precios que proyectan a futuro, menos los costos que anticipan para procesar y vender. O sea, es inherentemente una proyección. Suena delicado. ¿Qué tan sensible es esa cifra a si el precio del salmón sube o baja un poquito? Muy, muy sensible. Mira, el informe dice que una variación de apenas el 1% en ese precio de mercado proyectado Sí. movería el valor en más de 4 millones de dólares. 4 millones por un 1%. Eso te habla del riesgo, ¿no? La volatilidad ligada al precio. Totalmente. Y del riesgo de valorar algo que todavía está vivo y creciendo. Claro. Aparte de los peces, ¿qué otros activos son importantes? Propiedades, plantas. Correcto. Tienen cerca de 198 millones de dólares. US dólares, 197.595 en propiedades, planta y equipo, ya netos. Ajá. Y un dato interesante es que hace poco revaluaron sus terrenos, los ajustaron a valor de mercado. Ok. ¿Y están libres de deudas esos activos? Bueno, una parte de ellos está hipotecada. Son garantía para algunos créditos bancarios que tiene la empresa. Entiendo. Con tanto en juego, la estructura de quién es dueño de qué es fundamental. Mencionaste cambios ahí también. Sí, hubo un movimiento importante a finales de 2022. La subsidiaria principal, la que opera, Multiex S.A., ¿Cómo quedó? pues el holding Multiexport Foods S.A. se quedó con el 51%. Y entraron dos gigantes globales, Cargill y Mitsui, cada uno con el 24.5%. Una transacción grande. Creo que fueron como 300 millones de dólares, ¿no? Exacto, por ahí anduvo la cifra. Y tener a Cargill y Mitsui de socios, pues imagino que no solo el dinero. Para nada. O sea, claro que el capital ayuda, pero implica mucho más. Piensa en el acceso a sus redes de distribución globales. Cierto. Y quizá experiencia en gestión de riesgos, tecnología, nutrición para los peces. Todo eso es clave para manejar los riesgos que ya comentamos. Y los cambios de nombre, Multiex S.A., Multiex Inc., en Estados Unidos, supongo que van por ahí para consolidar esa nueva imagen. Exacto. Para reflejar esa identidad, digamos, fortalecida y global. ¿Y a dónde se va todo ese salmón? ¿Sigue siendo Estados Unidos el principal comprador? Sí, Estados Unidos se mantiene como el mercado dominante. Se llevó el 62% de las exportaciones en este primer trimestre. ¿Bajó un poco? Ligeramente. El año pasado fue el 70%, pero bueno, sigue siendo el principal por mucho. Y la empresa opera y reporta todo dentro de un solo segmento, salmones y truchas. Vale. Eso nos lleva directo a los riesgos.
La acuicultura no es un negocio fácil. No, para nada. A ver, en lo financiero, el riesgo del tipo de cambio lo tienen bastante cubierto, porque muchos ingresos y parte de la deuda están en dólares. Ok, eso ayuda. Pero sí existe un riesgo de tasa de interés. Tienen deuda a tasa variable ligada a la SOFR, esta tasa que reemplazó a la LIBOR. Entiendo. ¿Y los riesgos más pegados al negocio mismo? ¿Algas? ¿Enfermedades? Esos son los críticos, sí. Los ambientales como las floraciones de algas, el clima extremo, los sanitarios, o sea, enfermedades que afectan a los peces, Uf. y los regulatorios, claro, todo lo que tiene que ver con las concesiones para operar. Manejar eso es vital. Y mencionaron un incendio, ¿no? Sí, fíjate. Hubo un incendio en febrero de 2024 en una planta de procesamiento de una empresa coligada, Entre Vientos S.A., allá en Punta Arenas. Aún están evaluando el impacto económico final. Vaya panorama. Entonces, resumiendo, vemos a MultiX mostrando una mejora financiera clara al inicio de 2025. Ajá. Con ganancias en lugar de pérdidas. Ujú. Con socios estratégicos muy fuertes a nivel global, Cargill y Mitsui, sí. pero al mismo tiempo navegando en un sector con riesgos inherentes y bastante serios. Exactamente. Su éxito a futuro va a depender mucho de cómo gestionen esos riesgos, los operativos, los ambientales, cómo evolucione la regulación. Y claro, cómo se comporta el mercado estadounidense y los precios. Y sin olvidar esa volatilidad en la valoración de sus activos principales, los peces. Nos deja una pregunta interesante flotando, ¿no? Con estos retos y la dinámica global de alimentos, ¿qué más podría explorar MultiX? ¿Qué caminos de innovación o quizá diversificación podrían asegurar no solo el crecimiento, sino la sostenibilidad a largo plazo y cumplir esa promesa de alimentar el futuro? Buena pregunta para reflexionar. Sin duda, hay mucho en juego.